El doctor Antonio Lizarazo y yo vamos a informar la decisión que la Corte Constitucional en sesión de hoy profirió. Entre otras cosas, la Corte estudió 8 proyectos en la sala plena, bueno, estudió 11, pero resolvimos 8 proyectos. Seguramente el proyecto que más interés, y por eso informaremos específicamente, está asociado con el expediente RPZ 010. El ponente es el doctor Antonio Lizarazo. Este proceso se inicia con ocasión de la remisión que el Congreso de la República hizo de los trámites adelantados con ocasión de la objeción presidencial en el proyecto de ley estatutaria 08 del 2017, Senado, y 016 de la Cámara, estatutaria de la Administración de Justicia para la Jurisdicción Especial para la Paz. En esta decisión, la Corte Constitucional resolvió por 7 votos contra 1. El magistrado Carlos Bernal no participa en la decisión porque se encuentra impedido en todo el trámite relativo con este proyecto de ley. Este impedimento fue aceptado desde el inicio del trámite en la Corte. El único magistrado que salva el voto en esta decisión es el doctor Luis Guillermo Guerrero, quien no compartió la decisión mayoritaria. La decisión fue remitir el proyecto de ley al presidente de la República para su sanción y promulgación. Este texto que deberá sancionar y promulgar es el que se encuentra firmado por el presidente de la Cámara y el presidente del Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia C080 del 2018. Las otras órdenes están asociadas a las comunicaciones oficiales del fallo. Las razones principales de esta decisión serán explicadas por el magistrado Antonio Lizarazo. Bueno, como ya lo dijo la presidenta, la Corte asumió el estudio de si las objeciones presidenciales y como consecuencia del trámite que se le dio en el Congreso de la República había implicado la modificación del texto que ya había revisado la Corte. Y para establecer si efectivamente se habían presentado o no modificaciones, la Corte abordó como cuestión previa el estudio de la votación tanto en Cámara como en Senado de la República. Y ese procedimiento lo había advertido la Corte en el auto 123 del 2019 cuando resolvió la solicitud del señor Procurador General de la Nación y del señor Presidente de la Cámara de Representantes, en el sentido de que ejerciera la Corte control de constitucionalidad sobre las objeciones formuladas por el presidente. Recuerdan ustedes cuando el presidente las formuló, inmediatamente le pidieron a la Corte, tanto el Procurador como el Presidente de la Cámara, que ejercieran control sobre esas objeciones. Y la Corte advirtió que se inhibía de ejercer ese control porque en ese momento el texto que había revisado ya previamente no tenía modificaciones y no tenía sentido ejercer un control sobre un texto que no tenía absolutamente ninguna modificación y que por lo tanto habría que esperar a que se tramitara en el Congreso y dependiendo del resultado del trámite en el Congreso, la Corte volvería a ejercer el control de constitucionalidad solo en el evento de que el texto sufriera, repito, modificaciones. En consecuencia, en esta oportunidad, y teniendo en cuenta el informe que envía el señor presidente del Congreso, la Corte entonces aborda como cuestión previa el estudio de la votación, para concluir que en la Cámara de Representantes el informe que los ponentes presentaron sobre las objeciones obtuvo una votación de 110 votos a favor de la ponencia que proponía como proposición con la que cerraba la ponencia archivar las
rechazar las objeciones y, en su lugar, insistir en el proyecto de ley tal como había sido aprobado y como había resultado de la revisión realizada por la Corte Constitucional. Y en el caso del Senado de la República, el informe y las certificaciones aportadas por el señor secretario del Senado indicaba que el informe de la ponencia minoritaria que proponía el rechazar las objeciones y al mismo tiempo insistir en el proyecto de ley en la misma formulación que había hecho la Cámara, esa proposición obtuvo 47 votos a favor y 34 votos en contra. Entonces, el señor presidente del Congreso le plantea a la Corte la interpretación que hace la mesa directiva en el sentido de que esa votación no constituía la mayoría requerida de la mitad más uno para la insistencia en el proyecto de ley y que en consecuencia, de acuerdo con el reglamento, esas disposiciones objetadas debían entenderse archivadas. Entonces la Corte aborda, repito, el examen de esa votación y concluye que esa votación equivale a la mitad más uno de los votos que integran el Senado conforme a la regulación del artículo 134 de la Constitución, que establece una fórmula para efectos de quórum y que la Corte entiende también aplicable a las reglas de mayorías. Esa regla, el análisis que hace la Corte básicamente es, en primer lugar, la de establecer el número de integrantes del Senado, que es de 108 senadores, 100 de la circunscripción ordinaria, 2 de las circunscripciones especiales de comunidades indígenas, 5 de las curules que se asignan a las listas inscritas por el partido que surgió del acuerdo final con las FARC y el senador o la curul que se asigna al segundo candidato en votos para la presidencia de la República, para un total de 108 senadores, de los cuales habría que excluir, de conformidad, repito, con la regla del inciso tercero del artículo 134, los senadores que se declararon impedidos, para un total de 14 senadores, quedando entonces reducida la integración a 94, menos 2 senadores que no se habían posesionado. La Corte hace el análisis del alcance de la expresión curules que no pueden ser reemplazadas para llegar a la conclusión de que los senadores que no se posesionan no adquieren la capacidad jurídica para ejercer el cargo, para ejercer las funciones, que los cargos quedan vacantes temporalmente mientras se decide la pérdida de investidura por no posesión, y que adicionalmente en el caso de uno de los 2 senadores, la senadora Aida Merlano, la causa por la cual no se había posesionado era el hecho de encontrarse privada de la libertad como consecuencia de una medida de aseguramiento por delitos contra los mecanismos de participación democrática. El inciso segundo del artículo 134 de la Constitución establece claramente que en ningún caso podrán ser reemplazadas las curules en los casos de faltas temporales como consecuencia de una medida de aseguramiento por ese tipo de delitos contra los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, que no solamente por la no posesión, sino adicionalmente por el hecho de encontrarse bajo esa situación constitutiva de falta temporal no reemplazable en ningún caso, concluyó la Corte en consecuencia que había que restar esas dos curules adicionales para un total de 92 curules, siendo la mitad de 92 46 más 1, 47 votos, exactamente la votación que certificó el señor secretario del Senado, que obtuvo la proposición de la ponencia en el sentido de rechazar las objeciones e insistir en el proyecto de ley tal como había sido revisado por la Corte Constitucional mediante la sentencia C080 del 2018. En consecuencia, concluye la Corte que de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución, se configuró la insistencia del Congreso en el proyecto y, en consecuencia, no se alteró el proyecto, tal como ya había sido revisado, y por lo tanto la Corte decide
remitir el expediente, el proyecto de ley junto con el expediente al señor presidente de la República para su sanción y promulgación de conformidad con lo que ya había dispuesto en la sentencia C080 del 18 sobre el particular. Esa es en esencia la decisión de la Corte. Gracias, doctor Antonio. Nosotros queremos llamarle la atención a ustedes en la lectura literal del artículo 167 de la Constitución, en el que hace referencia a la existencia de cuál es el trámite en objeciones. En objeciones presidenciales dice el inciso tercero, el cuarto, que las votaciones están asociadas a si se insiste o no en el proyecto que se objeta. Eso significa que las votaciones en el Congreso tendrían que concentrarse en si había o no insistencia en el proyecto objetado. Aquí la Corte encuentra que esta mayoría a que hace referencia la Constitución y la Ley Quinta del 92 había logrado el quórum requerido para insistir en el proyecto de ley. Como la Corte encuentra que en el trámite se insistió en el proyecto de ley y este proyecto de ley no tuvo modificaciones, por esa razón la orden que se adopta es la de remitir al presidente de la República para su sanción, tal y como el 167 de la Constitución lo señala. Si ustedes quieren preguntar, entonces, Germán, por favor. ¿Hay algún recurso frente a esta decisión o queda ya en firme lo que ustedes han decidido? No, contra las decisiones de la Corte no proceden recursos. La ministra había dicho cuando se aprobó, pues cuando salieron las objeciones para acá, que los artículos objetados se caían, es decir, no se incluían en la ley. Vamos a aclarar un poquito de eso, se incluyen los artículos objetados en la ley que va a mencionar el presidente, es decir, los 5 artículos llegan a la Corte Presidencial. ¿Quiere responder, Antonio? Esa era otra de las lecturas del 167 que la Corte no comparte. El magistrado que salva el voto precisamente salva en ese sentido, considera que la lectura del 167 es esa. La Corte no comparte esa lectura, haciendo una interpretación literal del 167 y llega a la conclusión que precisamente aquí lo que hubo fue una insistencia en el proyecto. Por esa razón no se modifica el proyecto de ley, no se quitan ningunos artículos. Si hubiese el impacto de archivar algunos de los artículos, pues se hubiese hecho la modificación al proyecto de ley y la Corte tuviese que entrar al análisis de fondo de cómo operaron las objeciones. Pero como la Corte encontró que el Congreso con la mayoría requerida había insistido en la totalidad del proyecto, eso significa en los artículos objetados, por esa razón no considera que debemos entrar con el fondo y nos limitamos a remitir el proyecto al presidente de la República para su sanción en los términos en los que salió del Congreso de la República y sobre todo en los términos en los que la Corte Constitucional estudió y revisó su constitucionalidad. Independientemente si una persona tiene condena o algo así, si él no está en la capacidad de participar en el debate, ese voto se descarta. Esto no lo tuvo en cuenta obviamente el Senado. ¿Cuál es la explicación? Digamos, el parámetro que tiene que tener en cuenta el Congreso para próximas decisiones y que no se vuelva a generar este debate. Sí, precisamente esta es prácticamente una reiteración de lo que dijo la Corte en la C080. En el sentido, esa regla sobre quórum y mayorías tiene por objeto garantizar el funcionamiento del Congreso. Particularmente surge esa regla en el contexto de la reforma constitucional del 2009 que estableció la silla vacía.
y entonces pretendía garantizar que el Congreso pudiera funcionar con el quórum y las mayorías necesarias, a pesar de que algunas curules iban a quedar vacantes sin posibilidad temporal o absoluta de ser reemplazadas. En esta oportunidad, como quiera que esa regla fue modificada en el 2015 con una formulación mucho más amplia, la Corte hace un análisis de la regla para saber en qué casos aplica la exclusión de curules para efectos de quórum. Y llega a la conclusión, reitera la tesis de que es solamente en aquellos casos en que el congresista carece de capacidad jurídica para participar en la deliberación y en la decisión, de tal manera que no se aplica a los casos de inasistencia, de permisos remunerados o no remunerados, o autorizaciones o comisiones oficiales, porque en esos casos no hay una separación, no hay una suspensión, no hay una inexistencia de capacidad jurídica por no haberse posesionado. Y ahí la Corte entonces analiza los requisitos que son necesarios para establecer esos casos. Primero, se requiere que obviamente se trate de para establecer quiénes integran el Congreso. Primero, que haya sido elegido, porque a partir de la elección la persona adquiere la investidura de congresista. Segundo, que haya tomado posesión del cargo, porque sin tomar posesión del cargo no puede ejercer las funciones según lo dispone el reglamento del Congreso. Y además la posesión de todo servidor público es un mandato constitucional, de prestar el juramento de cumplir las funciones del cargo y cumplir la Constitución. Tercero, que no se encuentre incurso en causales de impedimento o recusación que hayan sido aceptadas. Y cuarto, que no se encuentre en ninguna de las circunstancias previstas en el inciso segundo del artículo 134, es decir, haber sido condenado por X delitos o que se le haya dictado medida de aseguramiento por esos mismos delitos, o que haya renunciado cuando ya le han formulado, lo han vinculado a procesos penales por esos mismos delitos. Esos son los requisitos para identificar cuándo tiene o no capacidad jurídica un miembro del Congreso para participar. Y a partir de ese examen, concluye la Corte entonces que los no posesionados carecen de capacidad jurídica para intervenir en las decisiones y votaciones del Congreso. Mire, Quiero preguntar si ustedes en la decisión hacen alguna referencia en el sentido de si el presidente podía o no objetar estos artículos, estos 6 artículos de la ley. no, Nancy, no tuvimos la necesidad de hacer pronunciamiento de fondo. Nosotros nos limitamos a establecer si el trámite en el Congreso de estas objeciones presidenciales había insistido o no en la aprobación del proyecto de ley. Como llegamos a la conclusión que el Congreso insiste en este proyecto de ley tal cual fue estudiado y analizado por la Corte Constitucional, no nos pronunciamos sobre la competencia del presidente. El meollo del asunto estuvo en la interpretación entre el 167 y el 134 de la Constitución, que nos establece cómo hacer para contabilizar las mayorías para efectos de esta decisión, de hasta dónde se entiende insistida la decisión. La Constitución hace referencia a que se van a excluir de los quórum los curules que no puedan ser reemplazadas, dice la Constitución. No pueden ser reemplazadas las personas impedidas, no pueden ser reemplazadas las personas que no toman posesión en términos de imposibilidad material de hacerlo. Por eso se descuentan estos para efectos de determinar el quórum. Sí, el doctor Luis Guillermo Guerrero consideraba que la Constitución debía interpretarse como si no se obtienen o que se obtienen los votos son suficientes para llegar a la conclusión que se aceptan las objeciones. Debía entenderse que aquí había una mayoría para aceptar que los 6 artículos objetados
pues efectivamente debían archivarse. Es una interpretación del 167. Doctora, si no se podían reemplazar o si no se pueden reemplazar a estas personas, hablamos de Adriana Merlano, digamos las personas que usted mencionó, ¿por qué hoy el Congreso posesiona a la siguiente en la lista después de Adriana Merlano, que se llama Soraya, a la senadora? Seguramente en algún momento nosotros tendremos que pronunciarnos si esa posesión es correcta. En principio el Consejo de Estado tiene jurisprudencia, el Consejo de Estado ya se ha pronunciado en varias oportunidades en situaciones como estas y seguramente habrá más de un periodista muy juicioso que va a encontrar ahí una respuesta. Pero, de todas maneras, le hago una precisión muy importante. Cuando un congresista elegido no se posesiona inmediatamente, cuando un congresista elegido no se posesiona, inmediatamente se genera la vacancia temporal del cargo. Ustedes saben que el Congreso tiene periodo institucional. Entonces, vencido el periodo, inmediatamente quedan vacantes en forma absoluta todas las curules. Y al otro día pueden ser reemplazadas por los elegidos, pero los que no se posesionan dejan vacante la curul. Y esa vacancia es temporal inicialmente. Y se activa el proceso de pérdida de investidura por no posesión. Luego, esa vacancia temporal inicialmente no se puede reemplazar, porque la ley no ha dispuesto que se pueda reemplazar, y es natural que no la pueda reemplazar, porque ustedes se imaginan que es que el congresista sufrió un accidente, estaba hospitalizado, puede reintegrarse a la corporación y posesionarse, y en todo caso eso no inhibe que se adelante el proceso de pérdida de investidura, porque será el Consejo de Estado el que puede determinar si la causal por la cual no se posesionó constituye o no fuerza mayor que le permita o no al Consejo de Estado declarar la pérdida de investidura. Si le declaran la pérdida de investidura, se genera a partir de ahí una falta absoluta y tiene otro procedimiento para proveer la vacante. Mire, en conclusión, es muy importante diferenciar las vacancias absolutas y las vacancias temporales cuando se trata de interpretar cuándo pueda ser reemplazado un congresista. Presidenta, la sanción del mandatario ante la ley estatutaria debe ser de manera inmediata luego de conocer esta decisión, ¿o hay un término? No, la Corte no le señala un término específico en la decisión. Sin embargo, consideramos que el presidente de la República tiene tiempos de razonabilidad para poder objetar, para poder sancionar. Señora Presidenta, la decisión que tomó hoy la mesa directiva del Senado de posesionar a quien seguía en el orden de la senadora Merlano, ¿de alguna manera entraría a afectar la decisión que están comunicando ustedes hoy? Nosotros alcanzamos a tomar decisiones con base en esa fotografía del momento en el que se votó. En el momento en el que se votó, el certificado del secretario del Congreso es muy importante y con base en eso nosotros fallamos. Señora. ¿Sí? No alcanzamos, es que esto es mucho tema. Señora, tomamos otras decisiones, pero a ver, una norma antigua del Código de Comercio que se encuentra suspendida por efectos de esos convenios que nosotros tenemos y esos tratados internacionales con el grupo andino, se declaró su exequibilidad condicionada. Tomamos decisión de, si ustedes me tienen a la mano el orden del día, me lo prestan y yo les cuento. Gracias. En la primera del orden del día teníamos una norma de deducciones de impuesto de renta, pero la Corte no entra a estudiar la demanda porque tenía deficiencias en su elaboración, nos declaramos inhibidas.
Esta es una decisión interesante, tuvo un debate muy bonito, la que está en el número 5 en el orden del día, en el expediente 12.906, es una norma del Código Penal que penaliza o tipifica mejor la elección, o bueno, considera que es un delito la persona que hubiese resultado elegida pese a que se encontraba inhabilitada. Este tipo penal fue demandado y la Corte lo declaró exequible. La Corte hace un estudio bastante interesante que en el derecho penal la responsabilidad se origina a partir de la existencia de bienes jurídicamente protegidos, como en este caso la democracia y la pureza del voto en la democracia. Una persona que se encuentre inhabilitada puede alterar los contenidos, las decisiones reales en la democracia, porque si se encuentra inhabilitada, pues evidentemente, y sabe que se encuentra inhabilitado, es un delito doloso, es un delito que se comete a sabiendas de que estaba incurso en una inhabilidad. Esta persona puede defraudar en últimas a sus electores porque sabiendo que está inhabilitada, se somete a un proceso de elección, lo eligen y pues evidentemente no es quien los va a representar, lo representará otra persona porque estando inhabilitado tiene que retirarse del empleo. La Corte reconoce que el legislador tiene un margen de apreciación cuando hace la valoración de los delitos, de las conductas que penaliza, le reconoce al legislador que su libertad de configuración tiene unos límites y le señala que la opción de penalizar conductas es la última opción que debe tener el legislador, pero en este caso reconoce que el bien jurídico que protege pues tiene una protección constitucional y por esa razón la Corte declara su exequibilidad. Eso fue un debate muy interesante en la sala, tuvo 2 salvamentos de voto, el doctor Alberto Rojas y el doctor José Fernando Reyes salvaron su voto, en tanto que consideran que no está la última ratio, consideran que hay otras medidas para evitar que se alteren los resultados electorales o se utilicen los nombres para recaudar votos y después pues terminar representados por otras personas. Ellos consideraban que esta norma debía ser declarada inexequible. 2 salvamentos de voto también interesantes del doctor Antonio Lizarazo y el doctor Alejandro Linares, pero apoyaron la exequibilidad de la decisión. La Corte también estudió una norma, bueno, yo estaba impedida en esto, no sé si el doctor Antonio nos pueda comentar, en el impuesto sobre la renta y la tarifa especial para las personas jurídicas que prestan servicios hoteleros.